El Seminario Bíblico Río Grande presenta Mi Biblia y yo. Le ofrecemos un análisis profundo de cómo estudiar la Biblia personalmente usando el método inductivo. El blanco de este estudio es guiarle hacia la madurez espiritual. Viviendo en las alturas. Con usted, Wilson Campoverde. Muy bien, es un gusto estar nuevamente con ustedes. La lección número 9. Hoy vamos a ver 5 métodos de interpretar la Escritura. Así que quiero que juntos por un momento miremos cuáles son estos métodos. Alegórico, el método literal, el método devocional, el método racional y el dogmático. Aquí vamos a centrarnos en esta clase. Empezaremos entonces con el método alegórico. Este método se concentra no en lo que dice el texto, sino alega de que hay algo de mayor importancia debajo de lo que estamos leyendo. En un sentido, es subjetivo, porque el que piensa determina el significado, entre comillas, espiritual de lo que dice el texto. ¿Qué quiere decir subjetivo? Tiene que ver con concentrarse no en el texto en sí, sino en el estado de ánimo, en las ideas, en los pensamientos del intérprete. Es subjetivo de acuerdo a sus hábitos, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a su forma de ser. De tal manera que este método viene a ser arbitrario, porque depende no en lo que la Biblia dice realmente, sino en cómo el intérprete lo vea. Así que es individual y varía de acuerdo con los gustos y disgustos del que está leyendo y tratando de interpretar la Escritura. El problema con este método está en el hecho de que cada uno somos diferentes. ¿Quién va a ser la persona que viene a ser la autoridad? ¿Quién va a ser el que determina qué es y qué no es? Ya que la Biblia no está enseñándonos, sino que depende en nuestras emociones. Usando este método, el intérprete cae en parcialidad y quiere que la Biblia esté de acuerdo con lo que él piensa. Para eso, quiero que juntos miremos por un momento lo que dice Robert A. Traina en su libro Método para el Estudio de la Biblia. Él escribe lo siguiente en la página 113 y quiero leerlo para ustedes. Y a la vez aprovecho para recomendarles este libro. El punto de vista alegórico se usa frecuentemente, por ejemplo, en la explicación de las parábolas. En lugar de exponerlas como parábolas, es decir, como símiles extensos, que usan de este enfoque interpretativo, las utilizan como alegorías o metáforas amplias. Consecuentemente, se busca un detalle espiritual en cada pequeño detalle. Sin embargo, nos encontraremos con una forma de explanación alegórica mucho más significativa y peligrosa en lo que se refiere al estudio de las narraciones históricas, ya que los que usan el enfoque alegórico a menudo aceptan estas narraciones como históricas y en lugar de exponer su significado en vista de su condición histórica específica, las usan como alegorías para enseñar lecciones espirituales. Y aunque las lecciones extraídas de las mismas con frecuencia son verdaderas porque están basadas en un conocimiento general del mensaje bíblico, no tienen relación orgánica con las narraciones históricas que están siendo explicadas. Lo menos que se puede decir de este enfoque es que aparece muy atractivo, pero es engañoso. Muy a menudo es casi imperceptible el traspasar los límites existentes entre la exposición gramático-histórica y la exposición alegórica.
Por esta razón, la persona que se preocupa de alcanzar una verdadera exégesis debe prevenirse contra esta clase de exposición. De tal manera que eso nos dice Traina tocante a este método alegórico. Recordemos que la Biblia nos enseña y venimos dispuestos a escucharla. Si queremos que ella esté de acuerdo con nosotros, eso es eisegesis. Vamos a ver un ejemplo. En Lucas capítulo 18, hemos visto antes, versículos 1 al 8, tenemos ahí una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y tenemos a una viuda, dice ahí, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia de sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En sí, la enseñanza que tenemos aquí es la insistencia, no que es una viuda. El método alegórico diría, bueno, es la viuda representa a la gente pobre, entonces cuando la gente pobre, Dios contesta. ¿Ven cómo estamos forzando? En sí, Dios, Él va a contestar a un corazón contrito y humillado. Eso es como parte del conocimiento bíblico, pero no tiene nada que ver con el pasaje que estamos tratando aquí. De tal manera que tenemos que tener cuidado con el método alegórico. En segundo lugar, quiero que veamos el método literal. ¿A qué se refiere esto? Su enfoque es aceptar lo que dice la Biblia literalmente. De tal manera que somos fieles al texto y requiere un estudio profundo buscando exactitud. Este método fue utilizado por los judíos. Esdras es uno de los primeros en mostrarnos cómo lo usaban en el libro de Nehemías. Vamos por un momento a Nehemías capítulo 8 juntos para leer versículos 1 hasta el 8. Y dice la Escritura, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. El versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y entonces el pueblo hizo lo que decía la Escritura, como ustedes pueden fijarse, si van a leer este capítulo y en sí el libro de Nehemías. En este método hay aspectos que debemos considerar, y estos aspectos son los siguientes. En primer lugar, debemos examinar las palabras según su uso en la oración. Hemos dicho que los términos se agrupan en estructura, formando frases, y las frases forman oraciones. Así que la palabra que estamos mirando debe estar dentro de esta oración. En segundo lugar, veamos
Cada oración en su contexto. No podemos desasociarla. Tenemos que mirarlo, ubicarlo dentro de la porción bíblica del capítulo y de todo el libro, como hemos visto también. En tercer lugar, comparemos las ideas similares. En cuarto lugar, no puede haber contradicción. Si estamos hablando de un tema y más adelante se contradice aparentemente, no habría entonces continuidad. ¿Cómo puede contradecirse? Debemos buscar esto. Un pasaje difícil requiere más estudio. Quinto, preferimos los textos que son claros con relación a los que nos son oscuros. ¿Qué le parece a usted? 150 textos hablan de que la salvación es por fe, y uno que otro aparentemente son oscuros. Preferimos la mayoría que son claros. Sí hay versículos que son difíciles en la Escritura. Y sexto, observemos con cuidado el deletreo, la gramática y sobre todo si son figuras literarias. Ya vamos a ver más adelante lo que son las figuras literarias. Este método fue adoptado por los reformadores y el problema o debilidad del método literal es llevarle a los extremos. De tal manera que venimos a la Escritura para dejar que ella nos hable, nos enseñe, y el método literal puede ser usado en este sentido. La exageración sería uno de los grados de dificultad que tendría este método. En tercer lugar, quiero que veamos el método devocional. Si ustedes han pasado por el entrenamiento del discipulado, el hacer devociones, el pasar un tiempo a solas con el Señor, es crucial en la vida del creyente. Por tanto, veamos ahora el método devocional. Enfatiza más la actitud espiritual que una técnica. Su meta es encontrar aquello que es útil para el desarrollo del creyente, su desarrollo espiritual. Hay muchos comentarios escritos con este método. Hay algunos que tienen una porción para cada día. Y ustedes pueden ir y tomar este tipo de mensajes que buscan en sí es una promesa, aliento, mandatos que debemos cumplir. En sí lo que hace este método es venir a la Escritura y preguntar, ¿qué me dices, Señor, a mí hoy? ¿O qué quieres que haga, Señor? Realmente venimos en este método para que la Biblia nos enseñe acerca de uno mismo, dónde debo cambiar como creyente. En segundo lugar, qué acerca de Dios, su naturaleza, sus atributos, las características de Él. Y en tercer lugar, acerca de mi responsabilidad hacia los demás, tanto en la iglesia como fuera de ella. De tal manera que las devociones en sí se centran en el individuo y la necesidad de él. Ahí está el peligro en este método. ¿Por qué? Porque puede pasar a ser alegórico, forzándolo. Estamos de acuerdo que lo que edifica es importante, pero el problema vendría si no está basado en una buena observación y siguiendo las normas o reglas de la interpretación correcta. Además, suplantaría a una interpretación tesonera, dedicada, con tiempo. Y alguien que empieza a sacar algo que puede utilizar día tras día, quizás deje de un lado el estudio arduo de la Escritura. Si usted es predicador, que no se conforme con presentar desde el púlpito solamente temas devocionales. Métase a estudiar la palabra de Dios. Y eso sí es trabajo arduo. De tal manera que, si bien tiene este método utilidad, recuerde que debemos regresar al método literal para sacar de la palabra, de sus profundidades, esas enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. En cuarto lugar, veamos el método racional. Como el nombre lo dice, está basado en la razón como principio básico. La idea es tomar un argumento, observarlo, seguir su argumento y basado en la razón decidir si tiene valor o no tiene valor.
de tal manera que todo está sujeto a la razón humana. Su pretensión es alegar que este método es científico, presuponiendo que lo sobrenatural no existe. En otras palabras, lo que no se puede comprobar científicamente no existe. Eso es lo que dice este método. El problema es que tiene que luchar con la explicación de los milagros. ¿Cómo va a explicar los milagros? Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 6 por un momento. Juan capítulo 6 y vamos a mirar versículos 1 al 15. Aquí tenemos la alimentación de los 5,000. Y quiero que vayamos por un momento al versículo 11. Ustedes pueden leer toda la porción en su tiempo. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Esto es un milagro que Dios hizo cuando Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? ¿Cómo explican este milagro? Pues se les hace muy fácil porque realmente explican lo que pasó fue que cuando el niño sacó lo que él tenía, movió a compasión a todos los demás y todos los demás sacaron lo que traían. ¿Ve? Es una explicación. ¿Qué más? Vamos a Mateo capítulo 14 y el versículo 25. Mas a la 4ª vigilia, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuál es la explicación que el método racional nos da para esto? Que Jesús realmente estaba caminando en la orilla. No estaba caminando sobre las aguas, estaba caminando sobre la orilla. Finalmente, en Éxodo capítulo 14, versículos 21 al 27. Ahí tenemos otro caso. Éxodo capítulo 14, versículos 21 al 27. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Se ahogaron. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Según el método racional, es que realmente el mar no era tan alto, sino que les daba las canillas, a las rodillas. El problema con esa explicación es que ¿cómo se ahogan los egipcios en tan poca agua? Ahí está el asunto. Por tanto, tenemos que tener cuidado con este método, el método racional. Como quinto y último, veamos el método dogmático. Quizás usted ha oído la palabra dogma y quizás ha acusado a alguien de ser dogmático. ¿Pero qué quiere decir eso? Ante todo, un dogma es un punto doctrinal adoptado por un grupo religioso. Un grupo de individuos ha decidido que esto es lo que van a creer, y ese es un dogma. De tal manera que este método se conforma dentro de lo que el grupo permite. No va a salirse de allí. Realmente afirma que solo unos hombres pueden descifrar lo escrito en la Biblia y que lo hacen influenciados por dogmas de la iglesia. La llave, el candado ahí, son estas ideas preconcebidas. En sí lo que hace es buscar en la Biblia versículos que estén de acuerdo con los dogmas ya decididos, ya establecidos. Es un método arbitrario, ya que si un texto bíblico
o contradice, o niega un dogma, entonces hay que eliminarlo o no tomarlo en cuenta. Queda descartado. En un sentido, hay parcialidad y lo que se hace es practicar eisegesis. El problema con este método radica en quién determina lo que es verdadero, la Biblia o el hombre. ¿Quién tiene la autoridad? ¿La Biblia o el individuo? Entendemos claramente que la autoridad está en la palabra de Dios. Así que este método, el método dogmático, es un método con el cual tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la tradición humana puede hacernos caer aquí, aunque seamos sinceros. De todas maneras, tenemos que estar abiertos a lo que la Biblia nos dice. Ahora, para finalizar esta lección, quiero que consideremos 5 reglas básicas para interpretar, y estas reglas nos las da el señor Raymond Carson en su libro Prepárese para enseñar. Quiero leer lo que él dice en la página 42. Quiero también recomendarles este libro en forma de manual para su propio estudio en cuanto al método inductivo. Dice el señor Carson como punto 1, para interpretar debemos dejar que la Biblia sea su propio intérprete cada vez que sea posible. En segundo lugar, tomar literalmente lo más posible las palabras de la Biblia. Solo debe buscarse el significado figurado cuando el literal carezca de sentido. En tercer lugar, colocar todas las interpretaciones hechas dentro del contexto del cual fueron tomados los pasajes para ver si se ha cometido alguna arbitrariedad en la interpretación. En cuarto lugar, considerar el tema o propósito del libro cuando se interprete un pasaje específico de dicho libro. Quinto y último, ser reflexivo al hacer la interpretación. Evitar los juicios precipitados. Buscar las razones que pudieran demostrar que su interpretación es incorrecta. ¿Estamos de acuerdo? Cuando venimos a la Biblia, venimos abiertos para que ella nos enseñe. Y de hecho, el método que nosotros usaremos para interpretar es el método literal. ¿Por qué? Porque este método nos da la ubicación correcta, nos da la temática correcta, nos da los principios que necesitamos para entrar a sacar de la Biblia lo que buscamos. No venimos con nuestras ideas a que la Biblia esté de acuerdo con nosotros. Sí tenemos que tener cuidado, porque entendemos el peligro del método literal, la exageración. Al hacerlo totalmente literal y seco, forzando. Así que hemos tratado 5 métodos para interpretar. Método alegórico, método literal, método devocional, racional y dogmático. Continuaremos tratando la interpretación en las lecciones siguientes. Nos vemos en la próxima lección. Esperamos que este estudio enfocado a nuestro crecimiento espiritual haya sido de su interés y puedan aplicarlo a su vida diaria. Les recordamos que antes de pasar a la siguiente lección, realicen los ejercicios que están en su manual. Estos le ayudarán para un mejor aprovechamiento. Hasta la próxima.